Vamos a hacer cuentas para terminar el año. No sé a ustedes, pero a mí sí me toca dar cuentas en la casa, cómo me fue, qué tal los ahorros y demás. Vamos a mirar los macro a nivel de país. Por eso está con nosotros el señor ministro de Hacienda, el doctor José Manuel Restrepo. Gracias por estar con nosotros, ministro. Bienvenido a Red Más Noticias. Muchas gracias, Giovanni. Un saludo muy especial a todos los televidentes de Red Más Noticias. Es grato estar aquí. Fue un año complejo, señor ministro. Arrancó duro, con un relevo en el ministerio. Pero ¿cómo termina el año para el país? Fue un año duro, pero dicen que después de la noche arranca el amanecer, y el amanecer es muy positivo. Y hoy estamos viendo una economía que estamos estimando que va a crecer al 9.7%, el mejor resultado en 115 años. Y no solamente mejor contra el año pasado, mejor contra el 2019, cuando no estábamos en pandemia. Estamos estimando que el déficit fiscal va a ser inferior al que yo había estimado en el marco fiscal de mediano plazo. Hemos recuperado el 85% del empleo que perdimos en la pandemia, 5 millones de empleos en Colombia. Estamos avanzando en una reactivación que hoy, entre otras además, el mundo, The Economist, reconoce como la reactivación, la mejor reactivación, la que más cerca está de la normalidad del mundo entero. Señor ministro, cuando arrancó su ministerio, veníamos de unas calificaciones muy duras con el ministro Carrasquilla por lo que pasó. Usted ahora es el ministro mejor calificado del gabinete del presidente Duque, que no es fácil, sobre todo cuando un gobierno está terminando. ¿Qué fue lo que hizo? Yo lo que digo es que aquí hicimos lo que teníamos que hacer, y lo que teníamos que hacer es, a mí me reciben al día siguiente de estar posesionado con 2 calificadoras de riesgo que retiran el grado de calificación al país, 2 la mantienen, y empezamos a construir en la diferencia. Empezamos a construir el consenso. El presidente Duque nos hizo una invitación a Colombia a actuar con grandeza, con solidaridad y a actuar con un sentido de construcción de consensos. Recorrimos el país, hablamos con los jóvenes, los líderes universitarios, hablamos con los líderes sindicales, hablamos con los empresarios, con los gremios de la producción, con los medios de comunicación, con los beneficiarios de programas sociales, con los partidos políticos, con el Congreso, y presentamos una ley de inversión social, que creo que fue muy importante porque envió un mensaje de tranquilidad a los mercados, de decir, aquí hay una estrategia para lograr sostenibilidad fiscal, sostenibilidad en la reactivación económica, y aquí hay un instrumento también para que Colombia atienda a los más vulnerables. Yo creo que también le inyectamos un poco de corazón, sentido empático, para entender que la gente estaba sufriendo y seguramente sigue sufriendo, y tiene que ser nuestra prioridad como gobierno y como Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Y lo otro es hacer la tarea, trabajar, como se ha venido haciendo en este gobierno en estos 4 años, o cerca de 4 años, y es cumpliendo responsablemente, mostrando resultados y hablándole a la gente. Ministro, a propósito de las calificadoras, ¿cómo nos ven hoy? ¿Cómo quedamos hoy terminando el año? Porque era una de las grandes preocupaciones que tenía el presidente. Hay 2 calificadoras que retiraron el grado de inversión al día siguiente de yo estar posesionado. Y hay 2 que después lo mantuvieron, lo que significa que creyeron en que se había logrado un avance con la ley de inversión social, que creyeron en que habíamos lanzado un presupuesto general de la nación para reactivar la economía, que creyeron en general en los avances que estábamos haciendo en construcción de política pública. ¿Qué pedían todas las calificadoras? 3 cosas. 1, crezca más. Y hoy le mostramos al mundo que Colombia es el segundo o tercer país que más crece en países OECD, que va a ser el segundo seguramente que más crezca en OECD en el 2022, y que la reactivación está funcionando muy bien. Segundo, nos dijeron, logre estabilidad en las finanzas públicas. Presentamos una ley de inversión social que recogía 1.8% del PIB para generar rentas permanentes, transitorias. Introdujimos de nuevo la regla fiscal con una exigencia mucho más fuerte en el porcentaje de deuda pública respecto del PIB, y con el compromiso de reducir gradualmente el déficit fiscal y la deuda pública de nuestro país. Y tercero, nos pedían mejoren la balanza en cuenta corriente. Ese es un tema en donde todavía tenemos desafíos importantes, pero le puedo decir, las exportaciones no mineras hoy son el mejor resultado en 12 años. Y eso es una demostración de que estamos diversificando la canasta exportadora. Hay que seguir haciendo la tarea en esos, sobre todo los 2 últimos frentes y los 3 frentes en general, y yo creo que ese es el camino que estamos pavimentando para que más adelante Colombia recupere grados de inversión en la totalidad de las calificadoras de riesgo. Señor ministro, cuando uno lo escucha y cuando lo ve en su gestión, se pregunta lo siguiente, y se lo hago con todo el respeto y el aprecio del mundo. Hubo un cambio de chip al interior del Ministerio de Hacienda, y se lo digo porque antes se veían como unos tecnócratas que no tenían corazón y que iban colocando impuestos, y por eso pasó lo que pasó. Hoy hay otro ministerio. Al interior, dentro de su equipo,
¿Hubo un cambio de estrategia? ¿Hubo un cambio de mentalidad? Yo creo que es un escenario en donde cuando uno transmite un mensaje, yo creo que la gente recibe el mensaje y eso genera una irradiación a lo largo y ancho del sector. Y el mensaje que yo he transmitido es un mensaje de que, mire, nosotros como Ministerio de Hacienda trabajamos con la gente, por la gente y para la gente. Y eso también como gobierno nacional. Pero sobre todo tenemos que ser, como lo dije antes, empáticos. La empatía significa escuchar. Yo he hecho una tarea de recorrer el país. Los ministros de Hacienda no recorrían el país. Se recomienda que no lo hicieran. Yo rompí esa regla. Y rompí esa regla porque cuando uno está en la región, cuando uno está en Mitú, cuando uno está en Quibdó, cuando uno está en Riohacha, cuando uno está en Pasto, cuando uno está en el eje cafetero, oye a la gente, escucha. Y el primer paso para construir una mejor política pública es escuchar atentamente y empezar a descubrir que hay pequeñas cosas que le cambian la vida a una región. Ministro, a su ministerio, ¿le da miedo la palabra subsidios? No, yo creo firmemente que aquí no le podemos tener miedo a nada. Yo creo que este es un escenario atípico que requiere respuestas atípicas. ¿Cómo no entender que después de una pandemia donde la gente ha sufrido, donde el microempresario está casi que destruido, pues necesita un subsidio a la nómina? Es decir, sería uno inconsecuente no responder a ese propósito. ¿Cómo no entender lo que me decía la señora María en la ciudad de Barranquilla? Yo tengo una hija, soy madre cabeza de familia, vivo con mi mamá, ella está enferma, necesita medicinas, perdí mi empleo, yo necesito el ingreso solidario, necesito esa renta básica de emergencia para atender las necesidades de mi mamá y para atender la alimentación de mi hija. Yo creo que en momentos como este se necesita romper con el molde. Y yo sí creo que este es un momento donde desde el Ministerio de Hacienda y Crédito Público estamos rompiendo con el molde, con la convicción de que, claro, vamos a ser muy prudentes, muy responsables en el manejo de la cosa pública, pero tenemos que oír las necesidades allá de los jóvenes. Por ejemplo, que me decían, yo perdí la oportunidad de ingresar a una universidad a estudiar un programa técnico en una institución oficial, yo necesito la matrícula cero, y ahí queda la Ley de Inversión Social. Hay que escuchar y hay que actuar derivado de esa escucha. Señor ministro, hablemos de los grandes megaproyectos. Hay 5 que ya están listos. ¿Cuáles son y cuánto le costó al país? Si nos estamos refiriendo a los megaproyectos en materia de inversión de infraestructura, nosotros acabamos de darle el aval fiscal, el aval realmente de riesgo, de gestión de riesgo, y en general el aval financiero a por lo menos 9 proyectos, por el orden de 23 billones de pesos. Son 2 reformas tributarias. Muy más importantes para el país. Mire, ¿sabe por qué son importantes? Porque cada inversión que yo hago en esa infraestructura, eso me reporta de inmediato un crecimiento o un aumento en el crecimiento potencial del país. Y ahí hay obras que yo quiero destacar. Mire, la APP del río Magdalena. Ese es el conector fluvial de Colombia. Es la manera como se conecta buena parte de nuestro país, en todo sentido. Esa navegabilidad del río Magdalena va a ser una transformación de país. Y yo puedo decir que en los próximos días ya eso será una realidad. Va a tener aval fiscal, va a tener vigencias futuras, va a tener un COMPES estratégico. Eso significa que Colombia tendrá una oportunidad de aquí en adelante con ese proyecto. Y para no hablar de otro y muchos más, hablemos, por ejemplo, de lo que significa todo ese avance ecológico del Canal del Dique. Eso es una demostración de que Colombia está comprometida con su casa común, que está comprometida con el medio ambiente y que está comprometida con proyectos de alta envergadura como ese. Para no hablar de pues, todas las obras viales y para no hablar del primer aeropuerto 5G de quinta generación, San Andrés. Todos cuando vamos a San Andrés nos damos cuenta de la necesidad de una transformación en el aeropuerto. Acabamos de venir de allá. Imagínense la transformación para San Andrés y para Providencia de lo que va a significar esa inversión tan importante en ese proyecto 5G de quinta generación para el aeropuerto de San Andrés. Señor ministro, en lo personal, ¿qué tanto le sirvió venir del Ministerio de Comercio para entrar al Ministerio de Hacienda? Pues yo creo que mucho, porque yo entendí que estos esfuerzos había que hacerlos también de la mano del sector privado. Y fíjese la generosidad del sector privado, por lo menos en 2 asuntos en este año. Uno, en la Ley de Inversión Social. Ellos fueron los que pusieron la carne en el asador para contribuir a que esto fuera posible. Y lo hicieron con generosidad y con solidaridad, y yo lo reconozco y lo valoro. Por eso creo que son grandes protagonistas del 2021. No solo el grande,
el pequeño, el micro, el mediano empresario que con resiliencia salió adelante de lo duro que ha sido el impacto de la pandemia. Y en segundo lugar, ese aumento de salario mínimo que lo que busca es llevarle capacidad de poder adquisitivo a los más vulnerables de Colombia, a los más pobres de nuestro país. Yo creo que esos dos ejemplos hablan de un sector productivo que cuando uno lo entiende, pues es capaz de construir con él. Y esto en buena medida lo hemos construido también en conjunto con el sector privado de nuestro país. En ese sentido, señor ministro, cuando hay problemas, uno siempre escucha a los sindicatos, con razón o sin razón, eso lo juzgarán nuestros televidentes, quejarse del gobierno y puntualmente hablan del Ministerio de Hacienda. Pero desde que usted es ministro, esa queja no se escucha. ¿Cómo hizo usted para recomponer esa relación de confianza con los sindicatos del país? Yo soy un abanderado de que la clase sindical es muy importante, que los sindicatos son transformadores de un país, de que son expresiones de la democracia, de que cuando se ejerce la tarea con responsabilidad, como lo mismo podría suceder en un gremio de la producción, son supremamente importantes. Y soy absolutamente convencido de que Colombia no puede quedarse en la lógica de la orilla del puente, que es quedarse como en las dos orillas del puente. No, no, no. Sí. Hay que recorrer el puente y descubrir que en la mitad de él tenemos propósitos comunes. ¿Quién no quiere que haya más empleo? Yo lo quiero, lo quiere el sindicato, lo quiere el empresario. ¿Quién no quiere que apoyemos al micro y al pequeño empresario? Yo lo quiero, lo quieren todos. ¿Quién no quiere que nuestra generación futura, los jóvenes, puedan ingresar a la educación superior de forma gratuita en instituciones oficiales? ¿Quién no quiere que esa madre de familia de la cual hablaba tenga la posibilidad de atender la necesidad de medicamentos de su madre? Yo creo que cuando uno habla de esa manera, con lógica de no de orilla del puente, sino de la mitad del puente, uno es capaz de sumar actores. Al final logra consensos, lo cual no significa unanimismo. Habrá temas en donde tengamos diferencias, pero hagamos la tarea, hagamos el esfuerzo de construir el consenso en este país. Un país construido en medio de la unidad, pero una unidad basada en la diversidad, es un país mucho más próspero, creo yo. ¿Este salario mínimo le causó muchos problemas al interior del ministerio? Pues siempre hay debates técnicos sobre el tema. Pero yo creo, de nuevo, yo creo que estamos viviendo un momento muy difícil. ¿Cómo no puedo yo reconocer que un trabajador de salario mínimo está siendo afectado por un aumento de precios que viene del exterior, que no entiende por qué, por un problema de unos contenedores, se aumenta el precio de los alimentos y que necesita no perder la capacidad adquisitiva que tiene? Porque es que estamos jugando con su vida a través de la alimentación. Yo creo que eso lo entendió el sector empresarial, lo entendieron los sindicatos, lo entendió el gobierno nacional, y el gobierno en cabeza del presidente Duque respondió no solamente a un mandato que él tenía, sino respondió a un propósito social, solidario. El futuro de la humanidad es con solidaridad y con grandeza y con generosidad. Algunos dicen, bueno, eso puede aumentar el desempleo. Yo creo que hay que seguir trabajando para generar empleo, y lo estamos haciendo en la Ley de Inversión Social, incentivos al empleo, subsidio a la nómina, crecimiento económico. Lo que no puede suceder es que por tomar una decisión que beneficie a los más vulnerables, terminemos tomando otra que pauperice a los más vulnerables y a los más humildes. Eso no tendría ningún sentido, eso no tiene lógica. Entonces llegó el momento de pensar distinto, asumir seguramente unos compromisos adicionales difíciles, pero sobre todo creer que cuando uno tiene sostenibilidad social, Giovanni, tiene crecimiento económico. Cuando uno tiene sostenibilidad social, tiene sostenibilidad fiscal. Pero no logre usted la sostenibilidad social y no va a haber ni un fisco equilibrado ni un crecimiento económico. Es el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, hablando más allá de las cifras, desde el corazón. No es fácil encontrar un ministro así. Gracias, señor ministro. Feliz Navidad, feliz año, felices fiestas y feliz descanso. ¿Va a descansar? Pues eso espero por lo menos un par de días, y a todos los colombianos y a todos los televidentes, de verdad, un feliz año 2022 lleno de esperanza. Mi canción favorita es Color Esperanza, luego póngale mucho color de esperanza al futuro de este país y trabajemos todos con berraquera por sacarlo adelante.